¿Ya notaste que después de ciertas personas algo se apaga dentro de ti? No es que te arrastren al pecado, no es que te griten blasfemias, simplemente te dejan vacío. Sales de esa reunión, de esa llamada, de ese café, y la oración te pesa. El silencio te incomoda. Dios se siente lejos sin que nadie lo haya expulsado de tu boca. Teresa de Ávila conoció esa herida. Ella lo confesó sin vergüenza. Pasó casi 20 años estancada, desde los 20 hasta casi los 40, no porque odiara a Dios, sino porque dejó que ciertas compañías ocuparan el espacio del encuentro verdadero. 20 años. 2 décadas de su vida espiritual congelada mientras sonreía, conversaba, mantenía relaciones que parecían inofensivas. Pero algo adentro se iba pudriendo. La sed se iba secando. El enemigo es más inteligente de lo que creemos. No necesita arrancarte de Dios de un jalón. Le basta con ponerte al lado de gente tibia. Gente buena, sí. Gente educada. Gente que nunca te dirá que dejes de creer. Pero gente que vive como si el cielo no existiera. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a imitarlos. Empiezas a pensar como ellos, a desear como ellos, a reírte de lo que ellos se ríen. Teresa decía que el alma se adapta, se acostumbra al frío. Lo que antes te inquietaba ahora te parece normal. Lo que antes sería tu conciencia ahora lo relativizas. Lo que antes era celo santo ahora es exageración. Y cuando te das cuenta, ya no tienes fuerzas para levantarte, porque estás rodeado de lazos invisibles que te amarran a la mediocridad espiritual. Las amistades tienen un poder brutal sobre el corazón humano, mucho más grande de lo que admitimos, porque el ser humano aprende a desear lo que otros desean, aprende a valorar lo que otros valoran, aprende a despreciar lo que otros desprecian. Si caminas con quien habla poco de Dios, acabarás hablando poco de Dios. Si convives con quien trata la oración como algo secundario, tu oración también se volverá frágil. Si te rodeas de gente que vive en la superficie de la fe, tu vida espiritual jamás creará raíces hondas. Teresa fue clara hasta doler. No existe amistad neutra cuando se trata de salvación. O te ayuda a crecer en el amor de Dios o te estorba. Aunque no haya pecado explícito, aunque haya cariño, risas, apoyo humano. Si esa relación no te acerca a Dios, te aleja. Y esto suena radical, lo es. Porque Teresa no estaba preocupada por sonar suave, estaba preocupada por salvar almas. Ella decía que una amistad verdaderamente buena es aquella donde Dios está presente, aunque no lo menciones todo el tiempo. Una amistad donde la oración no causa vergüenza, donde el silencio no incomoda, donde el hambre de santidad no se ridiculiza, donde, cuando alguien cae, el otro no normaliza el pecado, sino que señala el cielo con misericordia. Las amistades peligrosas, en cambio, son las que tratan el pecado como algo pequeño, las que convierten la tibieza en virtud, las que llaman exageración a la búsqueda de santidad. Aquí Teresa usaba palabras duras. Decía que muchas almas permanecen débiles, inestables, confundidas porque eligen escuchar más a los amigos que a Dios. Eligen agradar a la gente en vez de obedecer a la gracia. Eligen no parecer radicales ante los ojos del mundo, aunque eso cueste la hondura de la vida espiritual. Alertaba que el respeto humano, ese miedo a desagradar, a parecer diferente, a ser juzgado, es una de las cadenas más fuertes que atan el alma lejos de la perfección cristiana. Y ahora, antes de seguir, detente. Mira tu vida. ¿Con quién pasas tus horas libres? ¿A quién buscas cuando te sientes solo? ¿Con quién hablas cuando algo te duele? Esas personas, esas voces, esos encuentros, ¿te empujan hacia Dios o te distraen de Él? No me respondas a mí. Respóndete con brutalidad, porque mentirte en esto es cavarte tu propia tumba espiritual. Teresa también hablaba de las conversas. Decía que el demonio entra por la lengua ajena, entra por las críticas constantes, las murmuraciones, los comentarios venenosos.
las ironías disfrazadas de inteligencia. Conversas que parecen inofensivas, pero que poco a poco llenan el corazón de juicio, orgullo y desconfianza. Alertaba especialmente contra amistades que viven criticando a la iglesia, a los sacerdotes, a la vida consagrada, a las devociones, a los sacramentos. Aunque esas críticas parezcan sensatas o realistas, corroen algo esencial: la humildad del alma. Sin humildad, decía Teresa, no hay avance espiritual. Y la humildad se pierde cuando el alma se acostumbra a ponerse como jueza de todo y de todos. Muchas amistades alimentan exactamente eso: el espíritu crítico constante, la sensación de superioridad, la pérdida de la sencillez de la fe, y el alma, sin notarlo, se aleja de la confianza infantil en Dios y pasa a vivir apoyada solo en su propia razón. Ahora viene algo que duele, pero que necesitas escuchar. Si hay una amistad en tu vida que ha enfriado tu oración, que ha hecho que Dios te parezca lejano, que ha llenado tu mente de dudas o de excusas para no ir a misa, para no confesarte, para no rezar el rosario, necesitas admitirlo. Y sí, esto te va a joder el corazón, pero es cirugía, no ante mí, ante ti mismo. Y si tienes el coraje, escribe en los comentarios el nombre de esa persona. No hace falta explicar, solo el nombre. Ese acto de honestidad ya es el primer paso, porque no puedes cortar un lazo que no reconoces. Teresa sabía que esto duele. Ella misma tuvo que alejarse de personas a quienes quería, pero también garantizaba que toda renuncia hecha por amor a Dios trae una libertad que ninguna amistad humana puede ofrecer. Decía que muchos tienen miedo de apartarse de ciertas amistades porque temen la soledad, pero olvidan que existe una soledad mucho más peligrosa: estar rodeado de personas y, aún así, estar lejos de Dios. La soledad con Dios, decía ella, nunca está vacía. La compañía sin Dios, aunque llena de voces, puede ser espiritualmente un desierto. Teresa hablaba como madre espiritual. No mandaba odiar a nadie, despreciar a nadie, tratar mal a nadie. Hablaba de ordenar el amor, amar a las personas en Dios y por Dios, no en lugar de Dios. Y cuando una amistad no acepta ese orden, cuando exige ser prioridad, cuando te jala lejos de la oración, de la confesión, del recogimiento, se convierte en un obstáculo real para la santidad. Teresa lo vio con claridad brutal en su propio convento. Monjas que entraron con fuego en el pecho terminaban apagadas después de años de convivir con hermanas tibias. No es que las hermanas tibias fueran malas, no escandalizaban, no blasfemaban, simplemente vivían sin hambre. Y esa falta de hambre se contagia más rápido que cualquier herejía. Ella escribió algo que debería estar grabado en la frente de cada cristiano: el ser humano se convierte en aquello que mira todos los días. Si miras mediocridad, te haces mediocre. Si miras tibieza, te entibias. Si miras a gente que trata la fe como folclore, acabarás tratándola igual. No es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de naturaleza humana. Somos barro, y el barro toma la forma del molde donde lo meten. Por eso Teresa fue tan firme con sus monjas carmelitas. Cuando en 1562 fundó el convento de San José en Ávila, el primero del Carmelo Descalzo, llegó a prohibir amistades particulares dentro del convento. Sí, prohibir, porque sabía que dos almas juntas pueden crear un mundo aparte donde Dios no entra. Pueden formar una burbuja de complicidad, de chismes, de apegos, donde la oración se vuelve pesada y la obediencia se vuelve negociable. Y cuando alguien intentaba justificar esas amistades diciendo, pero nos edificamos mutuamente, Teresa respondía, si de verdad se edifican, ¿por qué después de estar juntas les cuesta más rezar? Hay un dato histórico que pocos conocen. Teresa tuvo una prima a quien quería mucho. Se llamaba María de Cepeda. Conversaban durante horas, reían, compartían secretos. Teresa misma confiesa en su autobiografía que esas conversas no tenían nada de malo en apariencia. Pero después de cada visita de su prima,
la oración se le hacía árida. El deseo de Dios disminuía, la inquietud crecía. Hasta que un día su confesor le preguntó: ¿qué ganas de Dios después de verla? Teresa se quedó callada. Esa pregunta le partió el alma, porque la respuesta era ninguna. Entonces tuvo que tomar una decisión que le dolió durante meses: alejarse de su prima. No por odio, no por juicio, simplemente porque esa relación, por cariñosa que fuera, la estaba separando de Dios. Y Teresa entendió algo que muchos cristianos nunca entienden. El amor humano, cuando no está ordenado hacia Dios, se convierte en cadena. Ahora viene la pregunta que no puedes esquivar. Después de ver a esa persona con quien pasas más tiempo, ¿rezas más o rezas menos? No me vengas con excusas piadosas. Responde. Después de salir de esa casa, de colgar esa llamada, de cerrar ese chat, ¿tienes más hambre de Dios o más hambre de distracción? ¿Sientes más paz o más ruido? ¿Tu conciencia está más clara o más confusa? Escribe aquí mismo en los comentarios cuántas veces esta semana elegiste WhatsApp sobre el rosario. Sin mentir, Dios ya lo sabe de todos modos. Teresa decía que las señales son concretas. Un alma que camina bien con Dios después de un encuentro verdadero siente 3 cosas: paz, que no necesita explicación, deseo de rezar aunque sea brevemente, y claridad de conciencia. Un alma que camina mal siente lo contrario: inquietud que no se calma, pereza espiritual aunque haya dormido bien, y confusión moral que hace que todo parezca relativo. Si sales de una amistad sintiendo que la misa es aburrida, que el rosario es repetitivo, que la confesión es innecesaria, que los santos son fanáticos, esa amistad está envenenando tu fe. Aunque la persona sea buena, aunque te quiera, aunque nunca te diga explícitamente deja de creer. El veneno no siempre grita, a veces susurra. Teresa advertía con palabras que hoy sonarían escandalosas. Decía que muchas almas prefieren agradar a un amigo que agradar a Dios. Prefieren no parecer exageradas ante los ojos humanos, aunque eso signifique ser tibias ante los ojos divinos. Prefieren la aprobación de la gente que la aprobación del cielo. Y ese, decía ella, es el camino seguro hacia la mediocridad espiritual. Porque quien busca quedar bien con todos termina quedando mal con Dios. Ella observó esto especialmente en las jóvenes que entraban al Carmelo. Algunas llegaban con determinación de hierro, pero si las ponían a convivir con monjas que criticaban la regla, que se quejaban de la pobreza, que trataban la clausura como cárcel, en 6 meses esas jóvenes ya estaban infectadas del mismo espíritu, no porque fueran débiles, sino porque el convivio diario moldea el alma más que cualquier sermón. Por eso Teresa insistía tanto en el silencio. No solo el silencio de la boca, sino el silencio de las relaciones innecesarias. Decía que el alma necesita espacios vacíos de voces humanas para que la voz de Dios pueda resonar. Y muchos cristianos llenan cada hueco de su día con conversas, llamadas, mensajes, encuentros, hasta que no queda ni un minuto de soledad real. Y después se preguntan por qué Dios no les habla. Dios sí habla, pero ellos no tienen silencio para escuchar. Hay otra verdad que Teresa repetía sin cansarse. Si una amistad te hace dudar de tu vocación, de tu fe, de tus promesas ante Dios, esa amistad es del enemigo. Aunque venga envuelta en cariño, aunque parezca sensata, aunque te diga, solo quiero lo mejor para ti, porque el demonio también quiere lo mejor para ti, lo mejor según él, que es alejarte del cielo. Teresa decía algo que parece exagerado hasta que lo vives en carne propia. El demonio entra por la lengua ajena. No necesita poseerte, le basta con que escuches, con que te sientes a la mesa donde se critica al párroco, con que te rías de los chistes sobre las monjas, con que asienten cuando alguien dice que la iglesia está llena de hipócritas. No hace falta que tú hables, solo que te quedes callado, porque el silencio ante el veneno es complicidad. Ella lo vivió en Ávila, en los salones de las familias nobles donde se reunía antes de su conversión profunda.
Ahí la conversación parecía culta, inteligente, refinada. Se hablaba de todo, de política, de escándalos, de matrimonios rotos, de sacerdotes que habían caído. Y Teresa escuchaba. Participaba, reía. Nada parecía grave. Eran solo conversaciones. Pero después, cuando intentaba rezar, las palabras de esas conversaciones volvían como moscas. La duda se colaba. El cinismo crecía. La sencillez de la fe se ensuciaba. Hay un tipo de conversación que destruye sin que te des cuenta. Es la que critica todo lo sagrado pero se disfraza de realismo. La que dice, yo amo a la iglesia, pero... y después enumera una lista de quejas que nunca termina. La que comenta cada escándalo con morbo y cada virtud con sospecha. La que trata a los sacerdotes como empleados que deben cumplir expectativas. La que habla de los santos como si fueran personajes históricos pintorescos, pero no modelos a seguir. Teresa alertaba especialmente contra este tipo de gente. Los que tienen respuesta para todo, crítica para todos, ironía para cada misterio. Los que cuando oyen hablar de milagros sonríen con superioridad. Los que cuando alguien menciona un retiro espiritual preguntan, ¿y eso para qué sirve? Los que convierten cada conversación sobre Dios en un debate sobre problemas de la iglesia. Y lo peor, muchos de ellos se llaman católicos. Van a misa, comulgan, pero su lengua destila ácido. Y aquí viene algo que necesitas revisar en tu vida. ¿Cuántas veces has salido de una conversación sintiendo que la fe es cosa de ingenuos? ¿Cuántas veces alguien te hizo dudar de lo que antes tenías claro? ¿Cuántas veces después de escuchar las quejas de otros sobre la iglesia, empezaste a ver defectos donde antes veías gracia? ¿Cuántas veces una conversación llena de ironías te hizo sentir vergüenza de tu rosario, de tu escapulario, de tu devoción a la Virgen? Si eso te ha pasado aunque sea una vez, ya sabes de qué habla Teresa. Ya conoces ese veneno, y ese veneno te está quemando por dentro aunque no lo notes. El problema no es que la iglesia tenga problemas. Los tiene. Siempre los tuvo. El problema es cuando toda tu conversación gira alrededor de esos problemas y nunca alrededor de la gracia. Cuando hablas más de los pecados de los sacerdotes que de los sacramentos que administran. Cuando recuerdas más los escándalos que los santos. Cuando tu boca está llena de críticas pero vacía de alabanza. Eso no es realismo, eso es orgullo disfrazado de lucidez. Teresa lo veía claro. Decía que sin humildad no hay crecimiento espiritual. Y la humildad se pierde exactamente ahí, cuando te acostumbras a juzgar todo desde tu pedestal moral. Cuando te pones como juez de obispos, de papas, de doctores de la iglesia, cuando crees que tu opinión sobre cómo debería ser la iglesia vale más que 2000 años de tradición. Muchas amistades alimentan ese espíritu, te hacen sentir inteligente por criticar, te hacen sentir despierto por dudar, te hacen sentir libre por rebelarte, pero en realidad te están hundiendo en el orgullo, y el orgullo es el camino más corto hacia el infierno. Ella conoció personas así dentro del mismo Carmelo. Monjas que en vez de rezar el oficio divino lo criticaban. Que en vez de obedecer a la madre priora buscaban defectos en ella. Que convertían el recreo en sesión de chismes disfrazados de preocupación. Y Teresa fue implacable con ellas. Las corregía en público si era necesario. Las sacaba del convento si no cambiaban. Porque sabía que una sola lengua venenosa puede infectar a toda una comunidad. ¿Sabes identificar esas conversaciones? Son las que empiezan con «no soy de criticar, pero…» y terminan destruyendo reputaciones. Son las que dicen «hay que ser realistas» y lo que en realidad quieren decir es «hay que ser cínicos». Son las que hablan de misericordia para justificar pecados, pero no tienen misericordia con quien se equivoca. Son las que exigen perfección de los demás, pero justifican sus propias mediocridades. Teresa advertía que este tipo de conversaciones no solo dañan a quien las escucha, dañan al que las dice, porque cada palabra que sale contra la iglesia
Cada burla contra lo sagrado, cada crítica sin caridad, va cavando un hoyo en el alma de quien habla. Va endureciendo su corazón, va secando su capacidad de asombro, va matando su fe, y llega un día en que esa persona ya no puede rezar, porque llenó su boca de tanta basura que la oración ya no le cabe. Si tienes amigos así, Teresa te diría algo duro. O los corriges con caridad o te alejas. No hay punto medio. Porque si te quedas callado mientras destrozan lo sagrado, te haces cómplice. Y si participas de esas conversaciones, te haces igual que ellos. La tibieza también consiste en esto, en permitir que lo santo sea arrastrado por el suelo sin decir nada, porque no quieres quedar mal. Teresa escribió algo que debería estar clavado en cada teléfono celular. El demonio no necesita que peques, le basta con que no reces. Y la manera más efectiva de robarte la oración no es convencerte de que Dios no existe, es llenarte de cosas urgentes que nunca te dejan tiempo para lo importante. Hay amistades que funcionan así. No te piden que abandones la fe, te piden tu tiempo, todo tu tiempo. Quieren respuestas inmediatas, llamadas largas, visitas constantes, atención permanente. Y tú les das porque crees que es caridad, porque crees que es amistad, porque tienes miedo de parecer egoísta. Pero llega la noche y no rezaste. Llega el domingo y no fuiste a misa. Llega el mes y no te confesaste. Y cuando alguien te pregunta por qué, respondes, no tuve tiempo. Pero sí tuviste tiempo. Tiempo para responder 50 mensajes. Tiempo para ver las historias de Instagram. Tiempo para esa llamada de 2 horas que no resolvió nada. Tiempo para ese café que se extendió hasta la tarde. Lo que no tuviste fue la valentía de decir no. Y ahí está el engaño. Porque el tiempo no se pierde, se regala. Y tú lo regalaste a quien no te acerca a Dios. Teresa conoció esto en su propio cuerpo. Durante sus primeros 20 años en el convento de la Encarnación, el locutorio era un circo. Gente entrando y saliendo, visitas que duraban horas, conversaciones interminables sobre nada. Ella salía de ahí exhausta, irritada, vacía. Y cuando llegaba la hora del coro, la oración le pesaba como piedra. No porque Dios la hubiera abandonado, sino porque ella había gastado toda su energía en encuentros que no valían la pena. Fue entonces cuando entendió algo brutal. El alma tiene un depósito limitado de atención. Si lo vacías en conversaciones humanas, no te queda nada para Dios. Si lo gastas en relaciones que no edifican, llegas a la oración mendigando migajas de concentración. Y la oración verdadera no se hace con migajas, se hace con hambre entera. Por eso, cuando fundó el Carmelo Descalzo, una de las primeras reglas que impuso fue la clausura estricta. Nada de visitas innecesarias, nada de locutorios abiertos a cualquier hora, nada de amistades que vinieran a robar el tiempo de Dios. Y la gente la criticó, la llamaron radical, la acusaron de crueldad, pero ella no cedió, porque sabía que una monja sin tiempo para rezar no es monja, es una funcionaria religiosa. Y esto no aplica solo para religiosos, aplica para ti, para cualquiera que quiera tomar en serio su vida espiritual. Si no tienes tiempo para rezar, pero tienes tiempo para todo lo demás, el problema no es de agenda, es de prioridades, y tus prioridades están en desorden. Ahora detente y responde con brutalidad. ¿Cuántas horas perdiste esta semana en relaciones que no te acercaron al cielo? Suma, saca la cuenta. ¿Cuánto tiempo invertiste en conversaciones que no te dejaron nada? ¿Cuántas llamadas atendiste que pudieron esperar? ¿Cuántos mensajes respondiste por pura ansiedad social? Y después compara esas horas con las que dedicaste a rezar. Si un número es 10 veces mayor que el otro, ahí está tu Dios verdadero, y no es el Dios del cielo. Teresa decía que la oración no se pierde de golpe, se pierde por goteo. Una llamada que te roba 15 minutos, un mensaje que te saca de la concentración, una visita que alarga la tarde, una salida que pospone el rosario, y al cabo de 6 meses te das cuenta de que ya no rezas, pero no fue un accidente.
fue una suma de pequeñas traiciones. Y aquí viene lo peor. Muchos cristianos justifican ese robo con lenguaje piadoso. Dicen que están acompañando a alguien, que están siendo presentes, que están ejerciendo la caridad, pero la verdad es otra. Están huyendo del silencio. Están llenando el vacío con ruido humano porque enfrentarse a solas con Dios les da miedo. Porque en la oración no hay donde esconderse. En la oración Dios te mira directo. Y esa mirada duele cuando no estás limpio. Teresa conocía esa cobardía. Ella misma la había vivido. Por eso no tenía paciencia con las excusas. Cuando una monja le decía: «Madre, no tuve tiempo de rezar porque tuve que atender a fulana», Teresa respondía: «Mentira. Lo que no tuviste fue ganas de decirle que no. Y ahora perdiste las dos cosas, la oración y la paz de esa persona, porque la ayudaste a depender de ti en vez de depender de Dios». Esa frase es un martillo, porque revela la raíz del problema. Muchas veces sostenemos relaciones dependientes no porque amemos al otro, sino porque necesitamos sentirnos necesarios, porque nuestra identidad está construida sobre ser la persona a quien otros acuden. Y cuando eso pasa, ya no estás sirviendo, estás alimentando tu ego, y Dios no entra en ese juego. El tiempo de Dios no es lo que sobra después de todo lo demás. Es lo primero. Y si no es lo primero en tu horario, no es lo primero en tu corazón. Simple, brutal, verdadero. Aquí viene lo que nadie quiere escuchar, lo que incomoda incluso a los piadosos. Porque Teresa no solo alertó contra amistades mundanas, alertó contra amistades espirituales que se salen de orden. Sí, esas, las que empiezan con buena intención, las que nacen en un retiro, en un grupo de oración, en la sacristía después de misa, las que parecen santas porque hablan de Dios, pero que terminan atando el corazón a una criatura en vez de al Creador. Teresa lo vio 1000 veces. Almas que se conocían en el camino espiritual y de repente ya no podían rezar sin pensar en el otro. Ya no podían estar en paz sin hablar con el otro. Ya no podían enfrentar una prueba sin el consejo del otro. Y cuando esa persona no estaba disponible, el alma entraba en crisis, sequedad, angustia, confusión. No porque Dios se hubiera ido, sino porque el corazón estaba dividido. Ella escribió algo que arde. Dios es celoso, no con celos humanos, enfermos, posesivos, con celos de amante verdadero que sabe que el corazón humano no fue hecho para repartirse. Fue hecho para darse entero. Y cuando una criatura ocupa el espacio que solo Dios debe llenar, el alma empieza a sufrir sin entender por qué. Los síntomas son claros: exceso de confidencias, necesidad de contar todo a esa persona antes que a Dios, dependencia emocional disfrazada de amistad santa, conversaciones larguísimas que te dejan exhausto pero que no puedes evitar, pensamientos constantes sobre qué estará haciendo, qué estará pensando, si estará orando por ti. Y cuando intentas rezar, su rostro aparece, su voz interfiere, su ausencia duele más que la ausencia de Dios. Teresa fue brutal con esto. Decía que el mayor engaño del demonio en las almas piadosas no es hacerlas pecar groseramente, es hacerlas apegarse a lo bueno de forma desordenada, porque así el pecado no se ve. Se disfraza de virtud, se llama amistad espiritual. Se justifica con lenguaje piadoso, pero en el fondo es idolatría. Estás poniendo a una criatura en el altar. Y ahora viene la pregunta que parte: ¿a quién acudes primero cuando duele? Cuando recibes una mala noticia, cuando te sientes solo, cuando algo te angustia. ¿A quién buscas? ¿Abres WhatsApp o abres el corazón a Dios? ¿Marcas un número o te arrodillas? ¿Escribes un mensaje o rezas un Padre Nuestro? No te hagas pendejo con la respuesta, porque esa respuesta te muestra dónde está realmente tu consuelo. Y si tu consuelo no es Dios primero, algo está roto, y lo sabes. Teresa conoció esto en carne propia. Tuvo amistades espirituales intensas, con confesores, con otros religiosos,
con almas que buscaban a Dios, y tuvo que aprender a dolor que incluso esas relaciones necesitaban orden, necesitaban límites, necesitaban que Dios estuviera en el centro, no al lado. Hubo un sacerdote jesuita con quien mantenía correspondencia frecuente. Se llamaba Juan de Prádanos. Las cartas iban y venían, consejos espirituales, dirección de alma, todo parecía santo. Hasta que Teresa notó algo. Cada vez que él tardaba en responder, ella perdía la paz. Cada vez que una carta no llegaba, entraba en sequedad. Su oración se volvía árida, y un día entendió. Estaba buscando en él lo que solo Dios podía darle. Entonces hizo algo que le costó lágrimas. Cortó la correspondencia. No porque el sacerdote fuera malo, no porque las cartas fueran pecado, sino porque su corazón se había desordenado. Y cuando el corazón se desordena, todo se tuerce. La oración se vuelve pesada, la confesión se vuelve superficial, los sacramentos se vuelven rutina, porque el alma está mirando de reojo a la criatura en vez de mirar directo al Creador. Teresa decía que las amistades espirituales verdaderas tienen una marca inconfundible. Después de estar con esa persona, tu hambre de Dios crece. No tu hambre de volver a verla, tu hambre de Dios. Si es al revés, si después del encuentro lo que crece es el apego, la dependencia, la necesidad de esa persona, algo está mal. Aunque hablen de Dios, aunque recen juntos, aunque compartan lecturas espirituales, el problema no está en la amistad, está en el desorden, y el desorden se detecta por los frutos. Confusión interior, sequedad en la oración personal, inquietud cuando esa persona no está, celos espirituales cuando ves que tiene otras amistades, comparaciones, expectativas, decepciones. Todo eso son señales de que el corazón se salió del camino. Teresa advertía especialmente a las mujeres. Decía que el corazón femenino tiene una capacidad enorme de entrega, pero esa misma capacidad puede convertirse en trampa si no se ordena hacia Dios primero, porque la mujer tiende a buscar intimidad, consuelo, comprensión. Y si encuentra todo eso en una criatura, aunque sea criatura piadosa, el alma se divide. Y un alma dividida no puede subir. La solución no es frialdad, no es dureza, no es cortar todas las relaciones y vivir como ermitaño. La solución es orden, amar en Dios y por Dios, buscar primero el rostro de Dios, llevar todo a Dios antes que a cualquier criatura. Y si hay una relación que te impide hacer eso, aunque parezca santa, necesita ser cortada o al menos distanciada hasta que el corazón recupere su lugar verdadero. Teresa sabía algo que hoy suena imposible. Quien no sabe estar solo con Dios, no sabe estar con nadie. Porque toda relación humana que no nace del encuentro con Dios, nace de la necesidad. Y la necesidad no es amor, es hambre mal dirigida. Ella tuvo que aprenderlo a golpes. Durante años llenó cada hueco de su vida con gente. Visitas, conversaciones, compromisos sociales. No porque fuera mala, sino porque tenía miedo. Miedo del silencio. Miedo de quedarse a solas con sus pensamientos. Miedo de enfrentarse con Dios cara a cara sin testigos. Y ese miedo la mantuvo estancada 2 décadas. 2 décadas de oración mediocre, de confesiones superficiales, de vida espiritual tibia, hasta que en 1554, a los 39 años, Dios la confrontó. O me buscas en serio, o sigues jugando a la santidad. Ese día Teresa tomó una decisión que cambió todo. Cortó lazos con amistades que la distraían, cortó conversaciones innecesarias, cortó compromisos que robaban su tiempo. Y sí, dolió. Hubo gente que no entendió. Hubo críticas, hubo soledad real. Pero en esa soledad encontró algo que ninguna amistad humana le había dado: libertad. Libertad para rezar sin prisa. Libertad para llorar sin testigos. Libertad para buscar a Dios sin tener que explicarle a nadie por qué.
Muchos tienen miedo de decir no porque creen que es egoísmo. Pero Teresa te diría, egoísmo es decir sí cuando tu alma necesita estar con Dios. Egoísmo es sacrificar tu vida espiritual para quedar bien con la gente. Egoísmo es llenar tu agenda de encuentros humanos mientras abandonas el único encuentro que te salva. Aprender a estar solo no significa volverse ermitaño. Significa poner límites. Significa que hay horas del día que le pertenecen solo a Dios. Significa que no tienes que responder cada mensaje al instante. Significa que tu puerta no está abierta para cualquiera a cualquier hora. Significa que tu oración no es negociable aunque alguien te llame urgente. Y si eso te hace quedar como egoísta ante los ojos del mundo, que así sea. Porque agradar a Dios vale más que agradar a 1000 personas juntas. Teresa hablaba de 2 tipos de soledad, una vacía y una llena. La soledad vacía es estar rodeado de ruido pero sin paz, tener 1000 contactos pero ninguna intimidad real, hablar todo el día pero no decir nada importante. Esa soledad destroza. Es el infierno de las redes sociales, de los grupos de chat que nunca callan, de las amistades superficiales que te drenan sin llenarte. La otra soledad, la soledad con Dios, es otra cosa. Es silencio que sana, vacío que se llena, ausencia de voces humanas pero presencia de la voz que importa. Y esa soledad no es castigo, es regalo, porque solo en ella el alma puede escucharse. Solo en ella Dios puede hablar sin competir con el ruido. Teresa pasó años buscando la soledad. Fundó conventos pequeños donde las monjas pudieran estar a solas con Dios sin interrupciones constantes. Limitó las visitas. Prohibió las conversaciones innecesarias. Creó espacios de silencio donde el alma pudiera respirar. Y la gente la criticó. La llamaron radical, extremista, exagerada. Pero ella no cedió, porque había probado las 2 vidas, la vida llena de gente vacía y la vida sola con Dios lleno, y no había comparación. Ella decía algo brutal. Puedes estar en medio de una multitud y aún así estar completamente solo, porque la soledad no es ausencia de personas, es ausencia de Dios. Y hay gente que vive rodeada de familia, de amigos, de compromisos, pero su alma está en un desierto, porque ninguna de esas relaciones la lleva al cielo. Ninguna de esas conversaciones habla de eternidad. Ninguno de esos encuentros toca lo que realmente importa. Y ahora la pregunta que no puedes esquivar. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste una hora completamente solo con Dios? Sin teléfono, sin distracciones, sin planes de fondo, solo tú y Él. Si tienes que pensarlo más de 5 segundos, ya sabes dónde está el problema. Y si la respuesta es hace meses, ya sabes que te está matando espiritualmente. Teresa no mandaba odiar a nadie, no mandaba despreciar a nadie, no mandaba tratar mal a nadie, mandaba ordenar el amor, poner las cosas en su lugar. Dios primero, siempre primero, y las criaturas después. No en competencia con Dios, no en lugar de Dios, sino después de Dios, amadas en Dios y por Dios. Y cuando una amistad no acepta ese orden, cuando exige ser prioridad, cuando se ofende si eliges la oración sobre ella, cuando te hace sentir culpable por poner límites, esa amistad se convirtió en obstáculo. Y los obstáculos, aunque duela, hay que quitarlos. No con violencia, no con crueldad, pero sí con firmeza. Teresa cortó amistades que amaba, renunció a conversaciones que disfrutaba, se alejó de personas que la querían bien, porque entendió que el cielo vale cualquier renuncia, que ninguna relación humana, por antigua o profunda que sea, vale la pérdida de la intimidad con Dios, que al final de la vida no serán las personas que te acompañaron en las distracciones las que estarán junto a ti. Será Dios, solo Dios, preguntándote si lo pusiste primero. Teresa dejó un examen tan simple que asusta, tan claro que no deja escapatoria. Después de estar con esa persona, ¿sientes más hambre de Dios o menos? ¿Más paz o más inquietud? ¿Más humildad o más juicio? ¿Más silencio interior o más ruido?
No hace falta teología complicada. No hace falta dirección espiritual sofisticada. Las respuestas a esas preguntas te dicen todo lo que necesitas saber sobre esa amistad. Y si eres honesto, ahora mismo hay nombres viniendo a tu mente, rostros, conversaciones, encuentros que dejaron ceniza en vez de fuego, relaciones que apagaron algo que antes ardía. Y el Espíritu Santo no te está mostrando eso para condenarte, te lo está mostrando para liberarte, porque Dios no juega con tu vida espiritual. Cuando toca tu corazón, es porque hay algo que necesita morir para que otra cosa pueda nacer. Teresa vivió eso. Tuvo que ver con claridad brutal qué amistades la acercaban a Dios y cuáles la estancaban. Y cuando vio, actuó. No con odio, no con resentimiento, pero con firmeza. Porque había entendido algo que la mayoría nunca entiende. El cielo se gana también con renuncias. Y una de las renuncias más difíciles es soltar a personas que amas, pero que te alejan de quien más debes amar. Ella decía, no ignores esa luz. Cuando Dios te muestra algo, no lo justifiques, no lo relativices. No esperes a que sea más fácil, porque nunca será más fácil. Cortar un lazo desordenado siempre duele, siempre. Pero ese dolor es cirugía. Es bisturí que saca el tumor antes de que mate el alma. Teresa murió en 1582. En sus últimos días, rodeada de sus monjas carmelitas, no pidió ver a amigos de juventud. No pidió cartas de las personas que llenaron su locutorio años atrás. Pidió los sacramentos, pidió silencio, pidió estar a solas con Dios. Porque al final, cuando el cuerpo se apaga y el alma se prepara para el encuentro definitivo, todas las relaciones humanas quedan atrás. Solo queda una pregunta. ¿Lo pusiste primero? Y esa pregunta te espera a ti también, no dentro de décadas. Ahora. Porque cada día que vives eligiendo agradar a otros en vez de agradar a Dios, es un día que no vuelve. Cada oración que pospones por atender llamadas innecesarias es una gracia que dejaste pasar. Cada vez que silencias tu conciencia para no incomodar a tus amistades, es una luz que apagas. Teresa nos dejó este consejo no para asustarnos, nos lo dejó para protegernos, porque ella caminó ese camino. Ella cometió los errores, ella perdió años valiosos, y cuando Dios la levantó, cuando finalmente puso orden en sus relaciones, escribió todo para que otros no tropezaran en la misma piedra, para que otros no perdieran tiempo precioso, para que otros aprendieran que caminar con Dios exige elegir bien con quién caminas. Si quieres profundizar en este camino con Teresa, existe un recurso que puede ayudarte concretamente. Se llama Guía para rezar el rosario con Santa Teresa de Ávila. No es un libro más de devociones, es una herramienta para llevar la sabiduría teresiana a la oración diaria. Para que mientras rezas el rosario, Teresa te acompañe con su experiencia, con sus consejos, con su fuego. Porque una cosa es leer sobre ella y otra cosa es rezar con ella. Y ahora, algo que puede ayudar a otros tanto como a ti. Escribe en los comentarios tu testimonio. Si alguna amistad enfrió tu fe, dilo. No hace falta nombres, solo la verdad desnuda. O si alguien fue instrumento de Dios para acercarte a la oración, compártelo también. Porque tu palabra puede ser la respuesta que otra alma está pidiendo en silencio. Puede ser el empujón que alguien necesita para tomar la decisión que viene posponiendo hace meses. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este contenido con esa persona. No como crítica, no como regaño, sino como acto de caridad verdadera. Porque caridad no es solo dar pan al que tiene hambre, es dar verdad al que está perdido. Y hay almas perdidas en relaciones que las están matando lentamente. Almas que necesitan que alguien les diga con firmeza y amor: esa amistad te está alejando del cielo. Teresa terminaba sus cartas con una frase que repetía hasta el cansancio: quien a Dios tiene, nada le falta. No era solo poesía, era confesión de alguien que probó todo
y descubrió que solo Dios basta, que todas las amistades del mundo no llenan lo que Dios llena, que todas las conversaciones humanas no consuelan como Dios consuela, que toda la compañía de la tierra no vale una hora de intimidad verdadera con Él. Así que elige bien, elige con valentía, porque caminar con Dios no es para tibios, es para quien está dispuesto a renunciar a lo bueno para quedarse con lo mejor. Es para quien prefiere la soledad con Dios que la multitud sin Él. Es para quien entiende que el cielo no se negocia, se conquista, y se conquista también con la valentía de decir no a quien te aleja de Él. El infierno está lleno de buenas amistades,